Veamos entonces cómo hacemos para mandarle por Ajax información que viene de un formulario desde este HTML a este PHP, porque establecer las variables a mano es muy cómodo, pero por ahí no es lo que quiero hacer. Entonces voy a insertar un formulario que va a viajar por post. Le voy a dejar el action vacío y voy a hacer algo muy simple. Solamente le voy a pedir, aunque no tenga mucho sentido para poder mostrar todo esto, un input de tipo text que se llame usuario y el placeholder sea usuario, y otro que sea clave, y vamos a ponerlo de tipo password para respetar lo que debería ser. Y por último, el input de tipo submit, cuyo value va a ser, no sé, registrarme. Primero y principal con esto, si yo ahora lo pruebo y hago clic en registrarme, se va a enviar el formulario y vemos que acá tenemos el hash de que se envió. Es más, vamos a hacer un cambio. Le vamos a decir que esto viaje explícitamente al index HTML o al Ajax. Vamos a hacerlo más claro. Lo voy a mandar a Ajax PHP, que sería el documento que originalmente procesaría esta información. O sea que hago clic en registrarme y podemos ver que viajó a Ajax. Llega usuario, llega clave, todavía no tengo contenido. Lo primero que tenemos que tener presente es que si vamos a trabajar con JavaScript, tengo que obtener el envío del formulario. Mucha gente, en este caso, decide hacerlo en el clic del botón. No se los recomiendo para nada. Hay un evento mucho más práctico, que es el evento del submit del formulario. Así como el input de tipo submit lo que hace es submitear, enviar el formulario, hay un evento que se encarga de esto. Primero voy a buscar el formulario. La variable formulario va a ser el document.querySelector de ese formulario. Y a este formulario le voy a asignar el evento onSubmit, es decir, cuando se quiera hacer el submit del formulario. Y esto va a disparar una función. Más allá de que yo no lo haya mostrado, de más está decir que esto también aplica a la sintaxis de las funciones arrow. O sea que le podría decir que este onSubmit genera, como todos los eventos, un argumento implícito y que eso ejecute esta función. Aquellos que estén más familiarizados con las últimas versiones de ECMA, por ahí reconocen esto como una función arrow, que es exactamente lo mismo que hacer function recibo un argumento y de llave a llave las acciones que tengo. Es exactamente lo mismo. Así que le voy a decir que cuando se quiere enviar el formulario, genere este event propio del submit y que dispare las acciones que le vamos a decir acá adentro. ¿Qué acciones vamos a hacer acá adentro? Lógicamente, instanciar y ejecutar el Ajax. O sea que todo esto va a pasar adentro de ese onSubmit. Lo tabulo para que quede bien prolijo. Entonces saco un poco de zoom para que se vea bien. Tengo obtener el formulario, esperar el evento onSubmit y entre las llaves de la función asociada al onSubmit creo el Ajax, lo abro, establezco los headers y envío los datos para capturar su respuesta. Para simplificarnos el cerebro, voy a eliminar el status del Ajax. Total, ya sabemos que el archivo existe. No voy a validar eso, así ponemos menos líneas de código y nos concentramos en lo estrictamente importante de este ejemplo. Ahora, si yo guardo, de hecho vamos a hacer una cosa, voy a hacer el console.log de ese event que se ha creado implícitamente en el submit del formulario. Esto es algo automático. Todos los eventos, el onClick, el onMouseOver, el onSubmit, el onLoad, todos los eventos generan un argumento implícito. Más allá que yo aquí no lo puse, si quiero acá le puedo poner también un event y cuando se cargue el Ajax me va a responder acá con un evento que es la carga del Ajax. Yo no lo he mostrado todavía porque no aplicaba, pero acá sí va a aplicar. Entonces, quiero enviar el formulario, hago el onSubmit, genero un argumento y lo muestro en pantalla. Vengo al navegador, actualizo, todavía no tengo nada, borremos la consola, voy a hacer clic en el botón de registrarme y podemos ver que me mandó a Ajax PHP, pero acá tenemos el evento del submit con toda la información propia de ese evento. Ahora, antes de continuar, lo primero que tengo que hacer
es frenar la acción del formulario, que es navegar hacia Ajax PHP, porque si no me fui a otro documento. O sea, le voy a decir al Ajax que haga todo lo que tiene que hacer, pero además voy a navegar. Bueno, eso se hace a través de ese event, diciéndole que quiero hacer un prevent default. ¿Qué es esto? Es prevenir la acción por defecto del onSubmit, es decir, enviarse. Todos los elementos interactivos, el envío de formulario, el clic de los vínculos, permiten este prevent default. Es decir, en el caso de un clic sería que no navegue, en el caso del onSubmit sería que no se vaya al otro archivo. Voy a volver entonces al formulario y podemos ver que tengo la respuesta del event y tengo la respuesta del Ajax. Y el documento se quedó en el archivo index en el que estamos parados para que no se envíe. Entonces, siempre que tienen un formulario y lo van a procesar vía Ajax, denle la acción al onSubmit, que el onSubmit no es el envío, es el intento de envío. El onSubmit se dispara cuando quiero enviar el formulario, y si le prevengo la acción por defecto, no hago el envío, pero los datos podemos ver que se mandaron por Ajax. Ahora lo que me está faltando es capturar la información de los dos campos y procesarlas para que se forme esta URL. Entonces, primero lo que voy a hacer es sacarle el autocomplete a los dos campos, porque como se llama usuario y clave, me va a querer autocompletar con todos los usuarios o claves que haya llenado en mi vida en base a esta combinación de usuario y clave. Lo vamos a eliminar para que no se vea. Y lo que vamos a hacer entonces adentro del onSubmit, recién cuando lo quiero enviar, no antes, cada vez que aprieto el botón de Submit, recién ahí voy a venir acá adentro y le voy a decir que quiero capturar el usuario por medio del document.querySelector. Y como el querySelector permite buscar por cualquier sintaxis que permita CSS, podríamos buscar, aunque esto no tenga un ID o no tenga una clase, lo podríamos buscar por name. O sea que le voy a decir que quiero buscar, como haría CSS, entre corchetes por atributo, el name usuario. Entonces, cualquier elemento del HTML que tenga el atributo name con el valor usuario, es decir, esto, lo voy a guardar en la variable usuario. No quiero el input, no me interesa el input, voy a pedir directamente su value. De este elemento obtengo el value y lo guardo en usuario. Lo mismo voy a hacer como clave. La variable clave va a ser del name clave su punto value. Y ahora lo último que me queda es modificar esta cadena de texto para que sea usuario concatenado con esa variable. Vamos a poner nombres de variables distintos para que lo entendamos. Username, esto es el nombre de variable que voy a buscar después en PHP. Lo que haga como pesos get o pesos post. Entonces, el username va a ser lo que puse como usuario y el pass va a ser lo que puse como clave. Y eliminamos el comentario de acá abajo. Entonces, de esta manera obtengo el campo usuario, obtengo el campo clave, lo guardo en sus respectivas variables cada vez que se quiera enviar el formulario, creo el Ajax, defino a dónde va a ir a parar, lo hago comportarse como un formulario, defino las variables y los valores que van a llegar a ese documento y capturo la respuesta una vez que termino de cargar. Vuelvo al browser, actualizo, pongo como usuario Germán, como clave 1234, lo envío y me va a decir que por post me llegó username y pass con esa información. Ahora, esto es simple si tengo dos campos nada más. Tengo usuario y clave, pero si tengo nombre, apellido, mail, teléfono, DNI, ciudad, país, género, ya se vuelve muy largo y muy complejo de estar definiendo campo por campo para crear esta cadena. Algo que JavaScript aprendió con el paso del tiempo es que esto tienen que simplificarlo. Y ahí es donde crearon un objeto llamado formData, es decir, datos de un formulario. Este formData también es un objeto, como lo es el XML HTTP request, que se puede instanciar por medio de un constructor. Lo voy a guardar en la variable fd de formData. Fd va a ser un new formData. Esta variable formData tiene dos formas distintas de completar su información. Primero, por medio del método append.
voy a agregarle información a este form data. Por ejemplo, le voy a agregar como usuario, coma, esta variable, que para que funcione los tengo que tener primero, ¿no? Primero busco usuario, busco clave, creo el objeto form data y agrego usuario y agrego clave. Nombre de la variable, valor de la variable. ¿Sí? Primer dato, primer argumento, el nombre con el que lo voy a buscar después en mi lenguaje de programación por get o por post, el valor que va a tener, el nombre de la variable, el valor que va a tener. Y así como hicimos el send de todo esto, podemos mandar ese objeto form data. Guardo. Antes se llamaba username y pass, ahora se llaman usuario y clave. Pongo cualquier usuario, cualquier clave y vemos que me llegó. Dos cosas importantes. Punto número 1. Podemos ver que me llegó una cadena de texto con un largo de 163 caracteres. De hecho, acá me dice que es una cadena de texto. Y no veo en ningún lado los campos del formulario. De hecho, si voy al Ajax PHP y le digo al principio de todo que me haga el var dump del post de usuario, vuelvo al browser, envío y podemos ver que me dice que el índice de usuario no existe. Sin embargo, acá tenemos usuario. Esto pasa porque si ustedes definen que quieren mandar un objeto form data como send, ya no necesita más el request header del URL encoded. ¿Por qué? Porque el único que puede mandar datos por post es un formulario y el form data es emular datos de un formulario. O sea que este set request header lo voy a comentar, vuelvo, envío y podemos ver que ahora cuando termine de cargar, esperen que claro, tengo que actualizar el JavaScript, actualizo, pongo usuario, pongo clave, envío y ven que tengo el post de usuario y me llegó tanto usuario como clave. O sea que si van a usar el objeto form data para mandar datos, ya no hace falta más el set request header. Si van a ir por el camino tradicional de establecer la URL de envío, sí tiene que ir con el set request header. Y lo último de este ejemplo, si tenemos 50 campos, estamos parados en el mismo lugar, solamente que cambiamos la forma, porque tengo que hacer el append de cada uno de los campos que tiene el formulario. Bueno, eso JavaScript lo simplificó. No voy a pedir usuario, no voy a pedir clave, no voy a hacer los append. No importa cuántos campos tenga el formulario, si le pasan un objeto HTML, o sea, tiene que haber sido buscado por query selector, o getElementById, o getElementByClassName, o getElementByTagName, no importa. Tiene que ser un elemento que JavaScript reconozca como HTML válido. Si se lo pasan como argumento, automáticamente va a ir a buscar este formulario, que es este, va a capturar todos sus campos y los va a agregar a este form data con los mismos nombres que tiene como name. Entonces no tengo que ir buscando uno por uno, sino que le paso todo el formulario completo y el mismo form data construye esa información. Vengo al navegador, actualizo, pongo un usuario, pongo una clave, lo mando y esto sigue funcionando, solo que he simplificado todo el proceso de envío. Entonces, hago el query selector o getElementById de este formulario, presto atención a cuando se hace el onSubmit, detengo el envío del formulario para que no navegue, creo un objeto form data con ese formulario y lo otro que hago es instanciar el objeto Ajax, establecer la conexión, enviarlo y capturar su respuesta. De esta forma hemos simplificado lo que la mayoría de las librerías hacen con tal vez un montón de kilobytes innecesarios que no hacen falta para poder establecer una petición Ajax. Lo último que nos está quedando en el próximo video es ver cómo hacemos un upload de archivos por medio de Ajax. Como siempre, le dejo en la descripción y en el primer comentario de este video el link para descargarse este ejemplo por si lo necesitan.